Hola, buenos días, bienvenidos a este inicio de campaña sobre el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas de este 2021. Como ustedes saben, durante todo el curso actual he estado trabajando mucho sobre el daño cerebral, adicciones, cómo podemos educar a nuestros hijos, adolescentes y a nuestra generación sobre esta cuestión. Yo personalmente creo que es algo importantísimo que los padres deben conocer, tanto qué es una adicción como el daño que en el cerebro supone y de qué manera se puede revertir ese proceso que es eminentemente tóxico. Los datos actuales son más que preocupantes. Si bien la pandemia, que esperemos toque ya su fin, está finalizando, los datos nos están indicando que han crecido unos consumos, unas adicciones, y han disminuido otros. Por ejemplo, durante este curso he hecho algo sobre adicciones en online a apuestas en adolescentes, o también han crecido al cannabis. Hoy me voy a centrar sobre aspectos referidos a drogas ilícitas en general, y lo vamos a hacer en 3 partes para que ustedes puedan, a modo de pequeñas dosis, asimilar los contenidos. Vamos entonces allá, lo he subdividido, como ustedes pueden ver en la pantalla: adicción y daño cerebral, rehabilitación y tratamiento y prevención. En esta primera charla vamos a hablar de la adicción y daño cerebral. Y la pregunta fundamental en cada una de ellas es: ¿por qué ocurre y qué necesitamos saber tanto padres como adolescentes de ese concepto de la adicción? El resto, rehabilitación y tratamiento, que me preguntan muchísimas personas, muchísimos padres también adictos. Y doctor, ¿se puede rehabilitar y curar completamente esta cuestión? ¿Una adicción o el daño cerebral consecuente que les explico tiene solución, tiene cura? ¿Se rehabilita completamente una persona? Vamos a verlo en estas charlas que son consecutivas. Y una última parte, que para mí es posiblemente la más importante, es la prevención, y que todo está engarzado en los aspectos de: ¿es posible prevenir conforme está el consumo, los datos? Y si es así, que nuestros hijos lleguen a consumirlo, incluso a hacerse daño, ¿es posible prevenir eso? Que eso no ocurra. Y si es así, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos, por tanto, con la primera de las charlas: adicción y daño cerebral. Entonces nos centramos en la primera de las charlas, respondiendo a la pregunta: ¿por qué ocurre y qué necesitamos saber, padres y adolescentes, referidos al daño cerebral en adicciones? Todas estas cuestiones ya en un ciclo que de manera muy profusa estuve trabajando. Ustedes recordarán que estuve grabando varias sesiones sobre ciclo de conferencias sobre estímulos adictivos. Una cosa es la persona y otra cosa es la adicción que crea en la persona. Si la persona nos acerca a algo, ¿cómo puede generar esta dificultad? Y si ustedes recordarán de estas charlas anteriores, hablé sobre la invasión digital del cerebro adolescente, sobre el tabaco y el cerebro adolescente, cómo estaban creando. Recientemente, el 31 de mayo fue el Día Internacional contra el Tabaquismo. Adicción y cerebro adolescente en términos generales, alcohol y el cerebro, marihuana, y hoy es la que me había de alguna manera apartado para trabajarlo con mayor profusión en 3 sesiones consecutivas: otras drogas ilegales y cerebro adolescente. Pero para eso necesito retomar algunas cuestiones de adicción en general y otras drogas ilegales. Vamos allá. En el discurso de los jóvenes y particularmente de los adolescentes encontramos continuamente la típica conducta de escape, que presenta en todas las adicciones y asociada, por ejemplo, al juego de azar, no solamente en los consumos, cannabis o alcohol, sino al juego de azar. Es la típica conducta de escape, es el escapismo, es apartarse y hacer una conducta que aparentemente pudiera parecer lúdica, un juego, algo que aparentemente no tiene por qué tener ni secuelas ni mucha mayor repercusión. Y esto es algo francamente preocupante, el pensar que no van a tener cierto tipo de consecuencias, porque los adolescentes
y tenemos datos en España preferentemente, que son cuanto menos llamativos, y yo diría incluso peligrosos por la edad de desarrollo, son edades escandalosas. Son una población de especial vulnerabilidad y riesgo para el desarrollo de una adicción. Esto es debido a varias cuestiones. En primer lugar, biológicas. En los jóvenes, el córtex prefrontal, la parte frontal de nuestro cerebro, que es la parte del cerebro que se encarga de las funciones ejecutivas, todavía está inmadura, está por desarrollar, está sin cablear. Esto lo he dicho hasta la saciedad. Se estima que hasta los 21, incluso 24 años, no se ha desarrollado completamente y es la parte de nuestro sistema nervioso central que se encarga de estas tres partes fundamentales. El control de la conducta, de planificar las cosas que estamos haciendo, mantenerse atento a lo que estamos haciendo, y la valoración, no solamente moral, sino de las consecuencias de los actos. Y en ese sentido, las conductas más impulsivas, no planificadas, son las que provocan un mayor riesgo para el desarrollo de las adicciones. Si ya he dicho que el córtex prefrontal está inmaduro, por tanto hay una explicación biológica, como están siguiéndome en el cursor, para explicar esta cuestión. Bien, en segundo lugar, si hemos dicho que hay una explicación biológica, también hay una explicación motivacional. En los jóvenes aparece la extrema necesidad de buscar reacciones afectivas extremas, de modificar el estado hedónico emocional y con ello las emociones. Y en el consumo, en grupo o en el juego de azar online, y lo pongo a modo comparativo, no solamente es el consumo, sino es una conducta adictiva sin consumo, una conducta adictiva conductual puramente, es una herramienta extraordinaria para ello. Los adolescentes y los jóvenes pasan muy fácilmente de la excitación al aburrimiento y del placer a la frustración, sin solución de continuidad, sin un motivo explicativo suficiente. Esto de alguna manera también por su dificultad en controlar el consumo estaría muy relacionado con el primer apartado de cuestiones biológicas y en concreto con el desarrollo del córtex prefrontal responsable, entre otros, del proceso de planificación. Si hemos dicho que hay razones biológicas, hay razones motivacionales y de valoración, también hay razones de impulsividad. Probablemente sea esta la variable de personalidad o una de las dimensiones de la personalidad más relacionadas con cualquier adicción, sea esta tóxica o comportamental, pues la pérdida de control lleva asociada un fallo en el sistema de frenado de la conducta que se vuelve automática e impulsiva. Y algo de eso tienen en común los que iniciaron el consumo durante la adolescencia, o también jugadores patológicos, quienes ante una situación de juego son incapaces de dejar de hacerlo. Una vez empezado, suelo preguntarles, ¿eres capaz? No, ya no puedo pararme. O de frenar, por ejemplo, sus apuestas. Los padres saben que los adolescentes son impulsivos y más dados que los niños y los adultos a correr riesgos. Parece que lo novedoso y la búsqueda de sensaciones motivan cada uno de sus actos. Y si no son riesgos, es rebeldía contra los padres, contra los profesores, contra cualquier figura de autoridad. Desde un punto de vista evolutivo, esto es una conducta comprensible. La adolescencia es la época de la vida en la que el joven va a abandonar esa comodidad y la seguridad de los padres para explorar el mundo e independizarse y conocerse a sí mismo. En realidad, esto es asombroso, me lo preguntan muchos padres, conviene que el adolescente adopte una conducta experimental porque le ayuda a establecer su autonomía. Pero el problema del adolescente es vuelvo a repetir, razones biológicas, la inmadurez de su corteza frontal, que le impide prever, no ven las consecuencias, o entender posibles consecuencias de sus actos independientes. De modo que está mal o muy mal equipado, es como si un cable estuviera pelado o no suficientemente conectado, para sopesar, valorar con suficientemente tiempo los posibles perjuicios de las conductas de riesgo. Por mucho que el asumir riesgos y aventurarse
sea a la larga una estrategia evolutiva, a corto plazo encierra enormes peligros. Si hemos dicho biológicas, motivacionales, las razones de la impulsividad, también habrá una parte psicológica, social y del propio desarrollo psicosocial del adolescente. Los adolescentes están en un periodo que supone una transición a la vida adulta y la mayoría de las veces se encuentran enfrentados a los propios padres y a la autoridad, que hace que se introduzcan en actividades ocasionalmente peligrosas o inapropiadas, como el juego de azar online, como el aspecto de identificación con el ser adulto, que es lo que el adolescente necesita en ese momento, referentes. Recuérdese que el adolescente busca separarse, como dije hace un momento, de los padres y formar la propia identidad. Y es en ese momento cuando comienza a fijarse en los modelos de éxito que llaman su atención y va construyendo cómo quiere ser. Y parece que esto lo sabe bien. Las empresas, sobre todo, de venta y publicitación de cannabis, drogas ilegales o de juego de azar online, pues dirigen su estrategia comercial hacia ese nuevo nicho de mercado, que efectivamente son muy resultadistas, muy efectistas y consiguen unos resultados económicos. Durante miles de años el comportamiento arriesgado ha sido un sello distintivo de la adolescencia, pero el mundo actual plantea desafíos especiales, seguramente mayores que en cualquier momento de la historia de la humanidad. El mayor acceso al riesgo a través de los medios de comunicación, de Internet o los viajes es algo habitual y forma parte de la vida de todo adolescente. En los siglos pasados la mayoría de los adolescentes estaban perfectamente resguardados, en el campo, donde fuera. La posibilidad de movimiento y de acceso a la información era enormemente limitada y el entorno en que vivían normalmente estaba más controlado y supervisado por los adultos, padres, profesores u otras figuras de autoridad. Eso significaba que la posibilidad de dar consecuencias adversas por actividades arriesgadas era también muy limitada. Y es importante que los padres recordemos que del mismo modo que hoy los adolescentes tienen más posibilidades de tomar decisiones erróneas, hay más menú dentro de la carta, también las hay que tomen las acertadas. No nos fijemos solamente en lo malo. Y debemos, obviamente, fomentar que nuestros hijos la búsqueda de información y vivencias positivas, pero la búsqueda de información real. Tristemente hoy Internet nos ofrece información muy incongruente, antagónica con la verdad o directamente intoxicada, y nunca mejor dicho. El adolescente abandonado a su suerte con frecuencia accede a información inadecuada o hasta peligrosa, una información que en niños, por ejemplo depresivos, a veces lleva a imitar conductas autolesivas y hasta suicidas, como ya he comentado a lo largo del curso. Los adolescentes son muy vulnerables al poder de la sugestión. Y hoy, a través, por ejemplo, de cualquier smartphone, la sugestión está al alcance de cualquiera. Las estadísticas están demostrando que hoy se puede acceder a sustancias nocivas con mayor facilidad que en el pasado. Y los adolescentes actuales, a diferencia de generaciones anteriores, no tienen más que enviar un texto por el móvil para obtener de inmediato drogas ilegales. Y esto ocurre tristemente. Los científicos llamamos a este correr riesgos conducta de decisión subóptima. Y la mayoría de los adultos atribuyen las decisiones subóptimas de los adolescentes a esas variables de impulsividad, irracionalidad por lóbulo frontal inmaduro, el egocentrismo propio de la juventud o el omnipresente sentido de invulnerabilidad. A mí eso no me va a pasar, yo no estoy enganchado, eso es algo, un rito de iniciación, y los padres también. Pues bien, ¿por qué los adolescentes cometen las locuras que cometen cuando ocurre estas situaciones? Su cerebro tiene un mayor sentido de recompensa que el del adulto. Y la liberación de dopamina y la reacción a ella mejora, es percibida como con mayor empuje en el cerebro adolescente. Por esta razón, la búsqueda de nuevas sensaciones está relacionada con la pubertad, cuando los sistemas neuronales que controlan la excitación y la recompensa son especialmente sensibles. Pero dado que los lóbulos frontales solo están muy débilmente conectados,
a las otras partes del cerebro, al adolescente le va a costar mucho más ejercer el control cognitivo sobre las situaciones que ha de anticipar que pueden llegar a ser peligrosas. Los adultos también pueden acceder a una red de zonas frontales del cerebro con más facilidad que los adolescentes, cuyas regiones cerebrales se emplean más en la conectividad para evaluar los riesgos, las recompensas y las consecuencias. Pero los adultos aprenden mejor de los errores, gracias a las zonas del interior del cerebro y a los alrededores de los lóbulos frontales, incluida la corteza cingulada anterior, que ya está desarrollada en un adulto, unas zonas que pueden actuar como una especie de monitor conductual y ayudar a detectar errores en tiempo real. Pero eso no lo tiene todavía suficientemente desarrollado, esa zona cingulada anterior, el adolescente. Por ejemplo, en experimentos con resonancia magnética funcional, cuando los sujetos adultos cometen un error, se enciende esa parte del cerebro, su corteza cingulada, como si dijera, oye, será mejor que no lo vuelvas a hacer, esto es peligroso, párate. Pero en el adolescente, esta parte del cerebro aún se está cableando. Y es por esto, aunque reconozca que se ha equivocado, que le es más fácil aprender del error. Los estudios demuestran que el principal indicador de la conducta adolescente no es la percepción del riesgo, sino la previsión de la recompensa a pesar del riesgo, que queda en un segundo, tercero, cuarto plano. Luego, la previsión de estar con los amigos, la previsión de ser respetado, querido, que no me atrevo, o que hacemos algo en común, o reírnos, tiene un mayor empuje motivacional para hacer algo por mucho que se le haya dicho. Esta es la clave de que la prevención en datos negativos, no te atrevas a hacerlo, o con amenazas, no surte ningún efecto. Pero los adolescentes, y lo que sí que saben, lo veremos en la tercera parte de la charla de hoy, sí que ven el daño cerebral y lo valoran muchísimo. En otras palabras, la gratificación está en la base de la impulsividad de los adolescentes. Y los que adoptan conductas de riesgo y nunca o muy raramente han vivido consecuencias negativas, tienen más probabilidades de repetir esa conducta imprudente para obtener mayor gratificación. Este impulso a buscar la recompensa está situado en lo más profundo de dos zonas del cerebro, que son el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. El sistema de recompensa del cerebro, voy a detenerme un momento con todo esto, es el encargado de mediar la sensación de placer. ¿Y les afecta la cantidad de placer igual a un adolescente que a un adulto? Sabemos ya que no. Este sistema se activa frente a estímulos o acciones que generan placer. Es una parte del cerebro que se activa. Principalmente tiene una función adaptativa, ya que genera placer en el individuo cuando realiza actividades relacionadas con la supervivencia, alimentos deliciosos, mantener relaciones sexuales o no. También actúa frente a otras acciones gratificantes, jugar a videojuegos, ir de compras o hacer deporte. Y se relaciona con el neurotransmisor denominado dopamina, que antes lo nombré. En muchos casos se activa solo al simple hecho de pensar en la recompensa. La motivación está muy relacionada con ese sistema de recompensa, ya que se encarga de dirigir el comportamiento hacia el cumplimiento de objetivos y la obtención de recompensas. De esta forma, el individuo realizará una u otras acciones o dejará de hacerlas según le acerquen o alejen de dicha recompensa, o dejará de hacerlo simplemente para evitar gastar una energía si prevé que no le saldrá bien, por ejemplo, un examen. Y esto ocurre frecuentísimamente. Este sistema está compuesto de dos áreas fundamentales que las tienen aquí, el tegmental ventral y el núcleo accumbens. Pues bien, el neurotransmisor fundamental es la dopamina, aunque también actúan otros, como el glutamato y el GABA, el sistema GABérgico. Las neuronas dopaminérgicas son las consideradas como neuronas del placer y tienen diferentes patrones de disparo, mediante los cuales se obtiene la sensación de recompensa. Este sistema de recompensa también influye en la memoria y en el aprendizaje, ya que el individuo recuerda y repite acciones que le generan placer y evita aquellas que le producen una sensación desagradable. Además, diversas alteraciones en este sistema de recompensa
han sido relacionadas con enfermedades tales como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, que ya vi en algunas charlas, así como también con la adicción a otras drogas, alcohol y juegos monetarios. En esta zona que tienen sombreada como más oscura, puedes señalar, Juan, ¿puedes señalar la pizarra, por favor? En esta zona que tienen más oscura es la zona emocional del cerebro, es el sistema límbico. Esta zona es el núcleo accumbens, es el centro de las emociones y es absolutamente inconsciente. No tenemos capacidad, por eso cuando alguien me dice voy a tener voluntad para dejarme algo, si está adicto, no, estamos atendiendo unas partes inconscientes y hay otras maneras de trabajar en estas cuestiones y la neurociencia y la neuropsicología nos han dado una gran variedad que lo veremos en las charlas de hoy respecto a las herramientas. Bien. Aquí tienen otro esquema sobre el circuito de recompensa de una zona a la otra, fundamentalmente cerebral. Aquí tienen, por ejemplo, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Bien. Perdón. Las neuronas secretoras en esta investigación de dopamina del área tegmental ventral de los ratones jóvenes pueden esperar más potenciales de acción al recibir un estímulo. Ese área tegmental ventral, es una parte importante del circuito de recompensa y está más activo en el cerebro adolescente. La consecuencia es que los adolescentes tienen mayor propensión a buscar recompensa. Si se fijan, un adulto habrá parado aquí de buscar esa recompensa en estos días. En la duración, el adolescente continúa hasta conseguirlo porque no es capaz de parar debido a la propensión, a la vivencia mucho más intensa de la sensación de dopamina que produce ese potencial de acción. Esta zona es fundamental para la educación. Esas estructuras pertenecen al centro del placer del cerebro, porque son responsables de liberar dopamina. Y cuando la persona contempla o prevé una recompensa, contempla o prevé en su memoria una recompensa de comida, dinero, drogas, va a dispararla de una cantidad enorme. Bien, ese disparo va a acabar en el núcleo accumbens, que nos alertará de la posibilidad del placer y a la vez nos motiva cuando estamos en condiciones de experimentar ese placer. Pues resulta que esta zona del cerebro es mucho más vulnerable a la fuerza de elección en los adolescentes que en el adulto. En estudios experimentales con ratas demuestran que las neuronas secretoras de dopamina de estas zonas están más activas, más propensas a recibir esa dopamina y son más receptivas en el adolescente. Y eso, tal circunstancia, sin un lóbulo frontal que actúa a modo de frenado y que no está suficientemente conectivizado, mielinizado, que propicie la inhibición, puede aumentar la conducta de riesgo. En general, las neuronas se disparan mucho más en el cerebro adolescente, por cuestiones incluso anodinas, apenas perceptibles, lo cual las hace idóneas para emplearlas en conductas adictivas. ¿Y cómo se va a producir la adicción? ¿Qué es lo que crea una adicción? Es verdad que va a matar neuronas, pero ¿cuándo podemos llamar a que ocurre una adicción? En realidad, la adicción es una forma especializada de memoria, es una forma de plasticidad sináptica, lo que envuelve las conexiones entre neuronas o potenciación a largo plazo, con la única excepción de que la acción no se va a producir donde se almacena la memoria. Ahora mismo tenemos una memoria de reconocimiento de caras o de palabras y eso está en la zona del hipocampo, otra zona que ya expliqué en otras charlas, sino en estas dos zonas, como pueden ver, núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que son inconscientes, que son unas zonas fundamentales para el circuito de recompensa. Y ante cualquier emoción va a llamar inconscientemente a seguir esa conducta adictiva, consumo o conductual. Es exactamente igual que la potenciación a largo plazo y la memoria. La adicción se produce porque una droga u otro estímulo que sea placentero activa esa sinapsis. Y la consecuencia es que estas sinapsis, que son muy plásticas y activas, reaccionan fortaleciendo sus conexiones cada vez más rápido, cada vez
cada vez más frecuente y cada vez más inconsciente. Me pasa algo y necesito hacerlo. Me pasa algo, no sé por qué. Empecé, por ejemplo, a consumir cannabis. Ya tengo una experiencia anticipatoria de algo, me dicen, y necesito consumir. Es un mecanismo sumamente rápido, asociativo, inconsciente, lo cual provoca mayor liberación de dopamina como respuesta a cada experiencia estimulante. Por esto, las ansias y el deseo se forman más deprisa en el cerebro adolescente que en el del adulto. Para empezar, las neuronas son más activas y tienen una plasticidad exagerada, no controlable, al reaccionar a la exposición del estímulo adictivo. Por tanto, la adicción está mejor cableada en el cerebro adolescente y, como bien sabemos, en los centros de trabajo con adicciones cuesta más conseguir que el adolescente o se desintoxique o se deshabitúe y se fracasa con mayor frecuencia en el intento. En efecto, las estadísticas demuestran que la población menor de 25 años es un grupo de edad que más aumenta en los centros de rehabilitación. El control del impulso en los humanos se puede medir. ¿Qué cantidad de impulso tengo para consumir algo? Por ejemplo, voy a nombrar un estudio. Científicos de Oxford analizaron la actividad cerebral de sujetos a los que se pedía que tomaran decisiones económicas, eligiendo entre dos tipos de acciones bursátiles falsas. Cuando la tarea experimental se diseñaba para generar conductas de riesgo, es decir, para que el sujeto optara por las acciones más arriesgadas, pero de posibles beneficios más altos, esa parte del cerebro se llama núcleo accumbens, de los sujetos mostraba más actividad. Los investigadores descubrieron que la actividad de esta estructura cerebral alcanzaba el mayor grado antes de que el sujeto se decidiera por las acciones de alto riesgo y grandes beneficios. Es decir, cuando el sujeto se encontraba simplemente previendo las consecuencias positivas para él. Lo que aceleraba esa parte del cerebro inconsciente, que es el núcleo accumbens, no era la recompensa económica real, sino el simple hecho de estar esperándola. Había una cantidad enorme, incontrolable de dopamina en el núcleo accumbens que le hacía no poder soportar la espera, y el lóbulo frontal no hacía de pisada suficiente para esperarla. La conclusión de los autores de Oxford fue que las emociones muy positivas o los estados de excitación son indicadores de la probabilidad de adoptar conductas de riesgo, y tal vez por eso en los casinos la persona que dispone de alcohol y comida sin límite tiene más probabilidades de excitarse con las ruletas o, por ejemplo, con las máquinas tragaperras. En otro inteligente experimento, este autor, Casey, del Instituto Weil de Cornell de Estados Unidos, mostraron a 6 voluntarios de entre 6 y 29 años una serie de láminas de caras alegres o caras serias. Después se les pedían a las personas que ignoraran las alegres y reaccionaran solo a las serias, pulsando para ello el botón serio. Pues bien, esto tan sencillo, la visión de una cara alegre estimulaba la reacción de búsqueda de recompensa por las neuronas en espejo que activaban esa zona del cerebro, del mismo modo que lo hace ver un billete de 50 euros o un postre muy apetitoso. Pues bien, los resultados revelaron que los adolescentes, aunque se les decía que no lo hicieran, eran más propensos que los adultos a pulsar el botón equivocado correspondiente a la cara alegre. Los estudios demuestran una y otra vez que el núcleo accumbens del adolescente libera más dopamina que en el adulto, por lo que el sujeto adolescente le es especialmente difícil resistir esa recompensa de esa cara alegre, algo tan anodino y tan neutro como eso. Otro factor, evidentemente, es que el adolescente no dispone de la conectividad, vuelvo a decirlo, de la lóbulo frontal, que mandaría mensajes de inhibición a esos centros de recompensa. No es extraño que esos adolescentes hablaran de una mayor intensidad de sentimientos positivos en las situaciones de ganar, y cuanto mayor es la posibilidad de obtener beneficios, más intensos son los sentimientos positivos, y cuanto más intensos son esos sentimientos positivos, más dopamina se libera en el núcleo accumbens. Los adolescentes sabemos que son hipersensibles a la dopamina. Por esto,
La más mínima recompensa, si es inmediata, genera en el núcleo accumbens mayor actividad que la recompensa propuesta. En otras palabras, en la decisión de correr un riesgo y en la incapacidad del cerebro adolescente de retrasar la gratificación, la inmediatez y la emoción van unidas. Si llegamos a conseguir, por medio de algún ejercicio, parar y pensar, que eso viene de la adolescencia, porque van a tener durante toda la infancia 3 haces más fuertes de la zona emocional hacia el cerebro que de arriba a abajo, estaremos haciéndoles un enorme favor. Una cosa que podemos hacerlos como padres para ayudar al adolescente a que no ceda a esa inmediatez y la emoción de la recompensa es hablarle de los diferentes tipos de conductas de riesgo. Sea al experimentar con las drogas, a conducir a toda velocidad, podemos ayudarle a visualizar con una analogía, con una comparación, la relación entre costes y beneficios. Supongamos que queremos que nuestro adolescente entienda que ninguna posible recompensa de la conducta arriesgada puede compensar el peligro de que ésta sea mortal. Le podemos preguntar algo así: ¿jugarías a la ruleta rusa por dinero aunque solo fuera una vez? Son dilemas éticos que es importantísimo preguntarle a nuestros adolescentes. Tal vez donde más explícita es la doble motivación de la inmediatez y la emoción propia de la conducta adolescente sea en la actividad sexual. Vamos con la primera de las sustancias, que es el éxtasis. Como sustancia controlada de nivel 1, categoría con elevado potencial de consumo, sin uso médico y cuya posesión se puede castigar con hasta 15 años de cárcel, se sigue consumiendo mucho en las fiestas, raves. Estas fiestas espontáneas e incontroladas lo que producen son seguidos de una música electrónica, un ritmo interminable y casi hipnótico. Pues bien, cualquier versión evidentemente fuerte de esta droga puede ser letal, y como la persona no saben qué les dan cuando la compran, a veces se llevan a las fiestas gatos para que lo prueben antes. El éxtasis tiene considerables efectos negativos: confusión, agitación, arritmias, ataques epilépticos, trastornos del sueño, a veces irreversibles, daño hepático y cerebral y, por supuesto, en ocasiones ha ocurrido la muerte. Aparte de estos efectos letales e imprevisibles de la droga, se ha descubierto que su consumo incapacita la memoria a corto plazo y el aprendizaje y perturba la producción de serotonina, que es fundamental para la regulación del estado de ánimo. Estamos hablando del éxtasis. Por ejemplo, en un estudio del 2008, investigadores holandeses descubrieron que el éxtasis, incluso en dosis muy bajas, daña de forma permanente la sustancia blanca, el cableado del cerebro, y el desarrollo del hipocampo, tanto en animales como humanos. Vuelvo a repetir que el hipocampo es la zona donde se almacena nuestra memoria. Durante la adolescencia, la sustancia blanca está aún asentándose, por lo que el cerebro adolescente es más vulnerable que el del adulto a los efectos destructivos del éxtasis. La toxicidad de esta droga para las células secretoras de serotonina, en particular, significa una mayor perturbación de la memoria y el humor. En ratas expuestas a anfetaminas durante su adolescencia y testadas después en la madurez, se observó una significativa incapacidad de la memoria de trabajo, es decir, lo que mantiene nuestro cerebro en el momento en que estamos funcionando, y una perturbación de la corteza funcional. Estamos en escaso acting de funcionamiento. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? En chavales que tienen 17 años, lo he visto. Estos efectos no se observaban en ratas expuestas a anfetaminas únicamente en la madurez, sino que empezaba en la adolescencia, precisamente con el inicio de los consumos. Una circunstancia que se complica más es el caso de los adolescentes, es que aunque parece que poseen una mayor receptividad neuronal que los adultos a la cocaína o a la metanfetamina, el MDMA, tienen menos sensibilidad a algunos de los efectos físicos secundarios, en especial los que sufren la coordinación motora. No es extraño, por tanto, que los estudios demuestren también que un indicador fundamental
de la adicción es una menor sensibilidad a estos efectos secundarios físicos indeseables. El adolescente que no experimenta una reacción negativa la primera vez que toma drogas tiene muchas más posibilidades de volverse a tomar una y otra vez. Con una sola vez, con una única vez que haya tomado, si la experiencia ha sido positiva, como no está en el hipocampo la memoria, sino en el núcleo accumbens, tendrá una odds ratio de probabilidades cerca del 90% de más veces de repetirla. El problema, en este caso de la anfetamina o de la metanfetamina, el MDMA, no son solo los efectos inmediatos. En investigaciones experimentales de laboratorio se ha observado que el cerebro adolescente expuesto a esta sustancia, a la anfetamina o metanfetamina, experimenta cambios en las conexiones, en la sinapsis de casi todos los sistemas que quepa imaginar. Es como montar con una radial en el cerebro, literalmente. En chavales muy inteligentes he visto desde pérdidas de conciencias irresolubles hasta, qué sé yo, estados degenerativos, estoy hablando de edades muy precoces de 20 años, chavales que habían perdido partes del reconocimiento visual, partes de la memoria del trabajo, hemiparesias, parte del medio cerebro, ictus, es algo gravísimo. Y en esta zona del Levante español se dio por mantener cierto tipo de fiesta rave a lo largo de toda Europa. Muy bien, entre ellos está la producción de serotonina y la disminución de esta puede aumentar el riesgo de depresión y estrés, porque la metanfetamina va a succionar del cerebro toda la producción de serotonina, inhibe su producción y la serotonina nos da calma, paciencia, con lo cual genera mucha más intensidad. A su vez, si elimina la capacidad de bajar los niveles de estrés, controla la cortisona, puede afectar a los receptores de glutamato, que modulan el aprendizaje y la memoria. Ni recibe ni tiene paciencia para aprender. Esto estamos haciendo cuando alguien consume, sobre todo durante la adolescencia, estas sustancias. Los estudios sobre cómo y por qué las drogas como el éxtasis y la cocaína son tan peligrosas para los adolescentes descubren datos nuevos cada día. La base de muchos de estos descubrimientos es que el adolescente, cuyo cerebro está aún en fase de maduración, es especialmente vulnerable a las drogas, que actúan directamente sobre la química del cerebro. En nuevos estudios recientes de 2021 con ratas, se está observando que el cerebro de los adolescentes es más vulnerable a dosis menores de cocaína, o muy menores, y padece síntomas más graves. Estos cerebros adolescentes también están más motivados para buscar esa recompensa de la cocaína, lo cual va a significar que les es difícil abstenerse, de modo que estas ratas adolescentes caen en la adicción antes y con mayor fuerza que las adultas, y también se recuperan con mayor facilidad. Todos estos descubrimientos son pertinentes para los humanos. 9 de cada 10 adictos dicen que tomaron drogas por primera vez antes de los 18 años. Los adolescentes procesan la cocaína de forma distinta a los adultos. Primero, y sobre todo, la cocaína es un estimulante, pero en el cerebro adolescente estimula una mayor liberación de dopamina que en el adulto. 2 zonas, de nuevo, las mismas de siempre, del cerebro adolescente, son muy vulnerables, hipersensibles a los efectos de la cocaína. Núcleo accumbens, que es el centro de recompensa, cada vez quiero más, y más cantidad, y más cerca en el tiempo, y otra parte, que la explicaré ahora, que es el estriado dorsal, que es donde se forman los hábitos. Las concentraciones de dopamina en estas 2 zonas del cerebro son mayores en los adolescentes que toman cocaína que en los adultos. Un investigador, en un estudio voy a nombrarlo, que realiza estudios con ratas en el hospital McLean de Blackmont, de Massachusetts, comparaba estas zonas con un carril rápido bioquímico. Otro estudio parecido realizado en Canadá demostraba que las ratas adolescentes corrían más deprisa que las adultas cuando se exponía unas y a otras a la misma cantidad de cocaína. Aquí tienen la rapidez en que las adolescentes pueden recorrer más distancia y mayor rapidez. El estriado dorsal, de nuevo, que la he nombrado antes,
Es una zona como el área tegmental ventral o el núcleo accumbens, todas zonas de máxima inconsciencia, no sé por qué. Me dicen, tengo azogue, tengo el nervio, tengo necesidad de algo, y cualquier emoción que ellos prevean que es negativa, está activando esta zona que he subrayado ahora en rojo. Bien. Esta es la zona del núcleo estriado, que antes nombré. El núcleo estriado es una zona que está entre ambas partes, limitando entre lo cortical, lo consciente, y la zona más inconsciente. Pues bien, el núcleo estriado, que es la que más se afecta, ayuda a la concentración. Es decir, no me puedo concentrar fuera si aquí tengo algo que me impide eso, me concentro en la necesidad que debo satisfacer sin solución de continuidad aquí y ahora. En control de la impulsividad, al cual ya se le ha asignado un valor emocional muy elevado, y todas las decisiones de la parte anterior van señaladas en esa dirección. De ahí la falta de voluntad y las mentiras y la falta de responsabilidad de los adolescentes que empiezan en el tipo de adicción. Si es muy inteligente, pero está funcionando con el cerebro inconsciente. Bien. Pues hasta aquí la primera parte de esta charla. Muchas gracias por su atención. Me parece algo muy importante que los padres conozcan en este respecto. Les espero en el próximo vídeo.